¿Qué es la maldición? La maldición es la que vino con la caída del hombre, cuando el hombre original desobedeció, tocó lo que Dios dijo no tocaras y comió lo que Dios dijo no comieras, y por cuanto escuchó la voz de su mujer y no la de Dios. ¿Me comprenden? Ahí vino, eso es la maldición. Entonces, estar en esa maldición es estar, ¿cómo se llama? Empoderado. La palabra empoderado no existe en español. Es estar, pero vamos a ponerla, empoderado para fracasar. La maldición vino porque el hombre desobedeció a Dios, escuchó la voz de su mujer, comió lo que no tuvo que haber comido y tocó lo que no debe haber tocado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comemos lo que no debemos de comer, tocamos lo que no debemos de tocar, deseamos lo que no debemos de desear, entonces estamos desobedeciendo a Dios. Cuando no obedecemos su voz, entonces la maldición se perpetúa en nosotros. ¿Me comprende? Ahora, Cristo vino a hacernos libres de la maldición. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para hacernos libres, para darnos vida en abundancia. Hubo una transferencia en la cruz. Él murió para que nosotros viviéramos. Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros no tuviésemos enfermedades. Él llevó nuestra pobreza. Él se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos, fuéramos enriquecidos. ¿Me entienden? Entonces, en ese intercambio que hay en la cruz, Dios nos bendijo a través de Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, la maldición es una autorización para fracasar. La maldición es una autorización para fracasar. ¿Cómo nosotros vivimos en la maldición? Cuando deseamos lo que no tenemos que desear, cuando tocamos lo que no tenemos que tocar, cuando hacemos lo que no tenemos que hacer, y cuando no escuchamos la voz de Dios y tomamos decisiones unilaterales sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, escúchame bien, ahí es donde viene la maldición. Cuando alguien está bajo la maldición, está sin protección de la gracia de Dios. Cuando alguien tiene un accidente o muere, ¿cómo decimos? ¡Qué desgracia! ¿No? ¡Ay, qué desgracia! Partícula privativa de gracia, que es la gracia de Dios. Cuando alguien se enferma, cuando alguien se muere, cuando alguien tiene una muerte repentina, decimos ¡qué desgracia! Porque desgracia es cuando no está la gracia de Dios protegiéndote, sin la protección para recibir todo lo que Dios nos manda y todo lo que de Dios viene. ¿Me comprende? Entonces, para poder nosotros, escúchame bien, para poder nosotros vivir en la gracia de Dios, tenemos número uno que ser hijos de Dios, porque la gracia de Dios está para sus hijos. ¿Me comprende? Entonces, número uno, ser hijo de Dios. Todos los humanos de este mundo somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque hijos de Dios, dice, busque Juan capítulo 1 verso 5, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, los que confesaron su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de la voluntad de la sangre ni de la carne, sino del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Entonces, para ser un hijo de Dios necesitas que pase lo de Juan capítulo, Evangelio según San Juan capítulo 1 versos 5, 6 y 7, ¿verdad? 3 al 5, perdón. Necesitamos que pase eso, que confesemos su nombre. Entonces, mi hermano, de la caída del hombre vino el pecado, la enfermedad, la pobreza y la muerte. Por la caída del hombre experimentamos eso, pero gracias a Jesucristo que nos hizo libres de la maldición. Ahora usted, escúcheme bien, usted está libre de la maldición del pecado, porque recuerden Romanos capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 11, vamos a verlo rápidamente para que usted vea lo que dice esa palabra. Es importante, es importantísimo que nosotros sepamos lo que Dios está haciendo por nosotros, ¿no? Y la Biblia dice aquí, sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí
mismos. Número uno, la rebeldía. Hay 3 R's que afectan al hombre el día de hoy. Y no estoy hablando de Rocío Rodríguez Reina. 3 R's que son la rebeldía. Número uno, esa rebeldía dice: sométate a las autoridades superiores. Nosotros somos autoridades espirituales, somos autoridades morales, somos autoridades. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 11, dice: obedeced a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y tenedlos en doble honra. Somos autoridades morales y espirituales. Pero están las autoridades civiles: un agente de tránsito, un policía. Yo sé que en este día tienen muy mala fama, pero son autoridades, ¿me comprendes? Un semáforo puesto por una autoridad es una autoridad. Hasta un semáforo, una luz ahí puesta, ¿no? Hasta un perro es una autoridad. Hay esos perros que huelen a droga, son policías, se llaman K9, ¿no? K9 se llaman, K9 se llaman los perros que son entrenados para aprender a la gente. Entonces son autoridades. Pero escúcheme bien, Cristo vino a sacarnos de la maldición, a romper la maldición del pecado. Que el pecado, la palabra pecado viene del griego amartia, que quiere decir no dar en el blanco. Simplemente pecado no es algo religioso. La palabra pecado viene del griego amartia, que quiere decir no dar en el blanco. Cuando tú empiezas un trabajo y no lo terminas por flojera, no lo terminas por desidia, o fracasa por la falta de administración, no diste en el blanco, se te constituye por pecado. Porque pecado es no ser un buen hijo, un hijo rebelde, un hijo desobediente, un hijo que trae amargura a los padres. No da en el blanco, es un hijo desobediente, ¿verdad? Entonces la palabra pecado simplemente significa no dar en el blanco o no hacer la asignación para la que fuiste creado. Si tú no encuentras la asignación para lo que fuiste creado, pues también se constituye en pecado. Hay señales de la maldición. La maldición es una autorización para fracasar. Cuando alguien está bajo maldición, está sin protección de la gracia de Dios. Señales de la maldición. Escúcheme bien, ponga atención. Si usted califica en una de estas señales, quiere decir que usted tiene que romper esa maldición y tiene que ponerse a cuentas con Dios, tiene que pedir perdón por lo que no ha hecho, por lo que usted sabe que no ha hecho, por lo que usted sabe que ha dejado. Entonces dice, número uno, estancamiento en cualquier área. Puede ser el área financiera, el área de crecimiento espiritual, puede ser tu liderazgo, tu ministerio, un líder de casa de paz que no gana almas, un mentor que no produce casas de paz, un anciano que no produce mentores, un ministro que no produce ancianos, un ministro, un Efesios que no aumenta su red y son los mismos de siempre, están amorcillados, así como la morcilla o como la longaniza que la cuelgas y ahí está y permanece, no se echa a perder, pero tampoco crece, ¿me entiendes? Entonces están enchorizados. Una palabra, pues sí, ok. Entonces, si hay estancamiento en cualquier área, esa es una señal de maldición. Ahora, vea usted si su negocio está progresando, si su cuenta de banco está aumentando o está bajando por su negocio. Vea usted, analice si esta parte le pega. Usted necesita un arrepentimiento delante de Dios, porque usted está operando en las finanzas de este mundo, no está operando en las finanzas sobrenaturales. Número 2, la maldición resiste el progreso. Cuando tú estás bajo una maldición, no importa qué hagas, es como una mano invisible que te detiene. Entonces, ¿cómo se activa? ¿Cómo se activa esa pobreza? Se activa a través de la mentalidad de pobreza, que pobreza es santidad, ¿me entiendes? Te pone en pausa en el tiempo. Y en lugar de meterte en la aceleración de la palabra de Dios, andas corriendo para que haces 1000 cosas al mismo tiempo, te mete en una pausa, ¿ya? Como que todo lo haces así, ¿no? Así a cámara lenta, ¿verdad? Entonces las emociones se paran en el tiempo y se para el progreso. Muchas veces es una mentalidad religiosa, una tradición, una maldición, nunca viene sin causa. La clase de desobediencia desarrolla este ciclo de maldición, y todo acto de desobediencia ocasiona un ciclo de maldición.
La mayoría parte de la pobreza en la iglesia por causa de una mente religiosa. Pero ¿sabe una cosa? Aquí hay profesionistas que merecen ser los más exitosos de este mundo. Aquí hay políticos que deberían ganar todas las elecciones porque harían el bien sobre la tierra, quitarían esas leyes que van contra la naturaleza. Aquí hay empresarios cuyas empresas deberían ir como un cohete subiendo adelante. Pero ¿sabes cuál es el problema? No dan lo que tienen que dar. Tienen mentalidad de pobreza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se libre de esa maldición? Reconociendo la verdad, ¿verdad? No tener sentimientos en contra de la prosperidad de Dios. Y muchos pastores tienen miedo de pedirle al pueblo, pedir las ofrendas al pueblo. Cuando yo empecé a ser pastor hace muchos años, en 1991, yo no pedía ofrendas. Decía yo no voy a pedir ofrendas, porque si pido ofrendas la gente me va a acusar de que yo me estoy robando el dinero. Y para que no me digan que no me robo el dinero, yo soy un pastor que no necesito que me den ofrendas, porque yo era un profesionista, tenía una empresa, ¿sabes? Entonces yo no pedí ofrendas, hasta que un día vino un ministro y yo lo invité a predicar, y vio que no pedimos ofrendas. Y me dice: oiga, fíjese que noté algo raro en su iglesia. Dije: pues ¿qué será de raro, no? Y me dice: usted no pide ofrendas. Y yo le dije: bueno, pues es que yo no pido ofrendas porque no tenemos necesidad de pedir ofrendas. Todo está pagado aquí: el piano, la batería, la guitarra, el teclado, las sillas. Estamos en un garage y yo creyéndome mucho, ¿no? Todo está pagado aquí. No pagamos renta porque estamos en la casa de la hermana Gloria, que nos presta el garage de su casa. Y yo no pido ofrendas para que la gente no diga que robamos, porque todas las iglesias le acusan de robar. Y me dice: ¿y usted qué le anda haciendo caso a la gente? Me dice. Me lleva en la palabra de Dios y dice: ¿cómo dice aquí? Me dice: léalo. Nadie se presentará con las manos vacías delante de mí. Dice: usted le está robando al pueblo su bendición. Dice: si usted no pide ofrendas, ese pueblo va a estar empobrecido porque no le van a dar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Usted le está robando la bendición a ese pueblo. Dese cuenta, por favor, me dice. Yo no es que yo quiera, le digo: pero si su ofrenda yo se la doy, usted le estoy pagando el pasaje aéreo que viene desde Los Ángeles, California, y su ofrenda aquí está. Dice: no es mi ofrenda, dice, ni es mi pasaje, es el pueblo que nunca va a prosperar, me dijo, porque no le están dando al que multiplica la bendición, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y me hizo toda una explicación ahí y yo me quedé: pues sí, tiene razón. Y desde entonces comencé a pedir ofrendas. Pero hay pastores que tienen miedo de pedir ofrendas porque no saben, como yo no lo sabía, era ignorante en el sentido de pedir ofrendas. Entonces la verdad es que tenemos que reconocer que mucha gente, mucho pastor tiene miedo de pedir ofrendas o de pedir osadamente, porque piensa, para que el pueblo no piense que le están robando. Pero cuando yo pido ofrendas no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiende? ¿Sí? La bendición y la prosperidad en la iglesia, le estamos robando la bendición, le estamos robando la prosperidad. Cuando decimos que siempre que haga pactos en la fecha de pactos, usted hágalo con liberalidad, con libertad, ¿verdad? Entonces, porque la voluntad perfecta de Dios está allá en 3 de Juan capítulo 2, 3 de Juan 2 y 3, perdón, dice: amado, yo deseo que seas, ¿cómo? Que seas ¿qué? En algunas de las cosas. ¿Cómo dice? En todas las cosas. Usted lo sabe. La palabra dice: al que cree, todas las cosas le son posibles. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? ¿Cómo somos libres de esa maldición? Bueno, pues arrepintiéndonos, ¿verdad? Arrepintiéndonos de esa mentalidad y queriendo salir de esa mentalidad, pidiéndole a Dios salir de esa mentalidad. Ahí donde está, no sé si, póngase sobre sus pies. Vamos a romper eso ahí, delante de Dios. Vamos a orar. Repita conmigo estas palabras: Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por haber asociado la pobreza con la santidad.
por haber asociado que todo lo quiero gratis en la iglesia, pero en el mundo sí lo pago. En el nombre de Jesús, Señor, rompo en esta hora con esa mentalidad de pobreza, con esa mentalidad de fracaso, con esa mentalidad de ruina. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la rompo ahora. En el nombre de Jesús, soy libre. A partir de ahora, voy a darle a Dios lo que es de Dios. Voy a sembrar lo que tengo. Y aún iré a sembrar sacrificialmente. Darle a Dios para hacer riquezas en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús. Y voy a pagar lo que tenga que pagar. No voy a pedir rebajas de las cosas que ya de por sí están baratas en la iglesia. No voy a quejarme del costo de los encuentros, del costo de los retiros, de los viajes que tenemos que hacer, de los boletos que tenemos que vender. Lo voy a enfrentar con una mentalidad de riqueza, porque sé que de esa forma estoy bendiciendo mi ciudad y estoy bendiciendo mi país. A partir de ahora, yo me declaro un radical en mi manera de hablar. Yo me declaro un radical en mi manera de actuar. Yo tengo las llaves del reino para obedecer y para hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. En el nombre de Jesús, soy libre de la pobreza. Soy libre de la miseria. La santidad no tiene que ver con la pobreza. La santidad viene con ser humilde de espíritu. Viene de ser humilde delante de Dios y de obedecer a Dios en todo lo que Él me manda. Soy libre de la pobreza, de la miseria, del fracaso, de la ruina, del robo, del saqueo. En el nombre de Jesús lo declaro hoy, en Cristo Jesús. Y todo el pueblo dijo: amén.